realidad. Y entonces decíamos que en el ejemplo, la primaquina es un fármaco que sirve para el tratamiento del paludismo. Vamos a suponer que toda la gente que está en el aula virtual tiene paludismo, incluyéndome yo, y una de las personas, ¿no?, que ha recibido el tratamiento no está respondiendo al tratamiento, más bien está empeorando. Entonces, ¿qué es lo que habría ocurrido? Bueno, vuelvo a repetir, la primaquina es un fármaco que sirve para el tratamiento del paludismo. Todos en el aula virtual tienen paludismo y una persona está respondiendo mal al tratamiento con la primaquina. Se hacen los análisis respectivos y esa persona tiene anemia. La pregunta es, ¿la primaquina produce anemia? La respuesta es no, porque la mayoría de la gente que está recibiendo el tratamiento no ha hecho anemia, solamente una persona. La segunda pregunta entonces, ¿pero la primaquina podría provocar anemia en algunas personas? La respuesta es sí. Fíjense, en algunas personas. Y entonces, ¿por qué a esas personas les produce anemia? Porque tienen una deficiencia enzimática. Estoy utilizando la palabra deficiencia, no ausencia, deficiencia, de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en sus glóbulos rojos. Y por lo tanto, la primaquina en ese tipo de personas provoca anemia. En realidad, la primaquina provoca anemia, no. Pero puede provocar anemia en algunas personas, sí. ¿En quiénes? En aquellas personas que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cómo se llama eso? Idiosincrasia. Entonces, de nuevo, es la respuesta normal, cualitativamente diferente de los efectos farmacológicos característicos de la droga, en este caso la primaquina. Bueno, muy bien, continuamos ahora. Bien, ahora vamos a hablar de la alergia. Quiero que me presten atención y voy a realizar preguntas también, ¿no es cierto? Quiero que me las contesten. Fíjense, dice, no aparece después de la primera exposición. Es decir, si yo me pongo penicilina por primera vez en mi vida desde que fui recién nacido, nunca jamás utilicé ese medicamento, no puede aparecer alergia. Eso es lo que dice en esta primera parte. Pero como no solamente tiene un inciso, sino tienen varios, vamos a seguir viendo qué pasa con los demás. Al decir no aparece después de la primera exposición, quiere decir que sí puede aparecer con la segunda. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué dice en el segundo punto? Son comunes a muchas drogas químicamente emparentadas. Es decir, de nuevo voy a volver al ejemplo. Yo jamás me puse penicilina desde que nací hasta el día de hoy. Entonces, parecería, en apariencia, parece que no va a provocar ninguna alergia, porque nunca me he puesto. Pero el segundo concepto, donde dice son comunes a muchas drogas químicamente emparentadas, entonces, si el médico me pregunta, ¿usted consumió ampicilina, amoxicilina, cefoperazona, cefotetán, cefamandolo, lo que sea de la cefalosporina? Y yo digo sí, entonces quiere decir que la penicilina sí puede con la primera exposición provocarme alergia. ¿Por qué? Porque en el segundo inciso dice, son comunes a muchas drogas químicamente emparentadas. ¿Y qué es la amoxicilina, ampicilina, cefoperazona, cefotetán, cefamandolo, lo que sea? ¿Qué son? Son antibióticos beta-lactámicos. ¿Y qué significa beta-lactámico? Que tienen un anillo beta-lactámico, todos los medicamentos. Entonces, sí me puede producir con la primera, porque ya tomé otro medicamento que químicamente está emparentado con la penicilina. Ahora voy a decir lo que hace la gente en los hospitales. ¿Usted se administró penicilina alguna vez? No. Pero jamás le dicen sí.
consumió amoxicilina, ampicilina, dicarcilina, lo que sea, o la cefalosporina, nunca le preguntan. Y si le están dando eso, tampoco le dicen que se haga una prueba. O sea, si alguien va a consumir amoxicilina, ampicilina, tampoco le dicen que se vaya a hacer una prueba, solo para la penicilina. ¿Por qué? No sé. Pero aquí estoy para aclarar eso, y eso vamos a ver enseguida. Son específicas en un individuo determinado. Fíjense, son específicas. Si alguien dice de los pacientes, ¿sabe qué? No quiero ponerme penicilina porque mi mamá es alérgica a la penicilina. No. Nosotros nos denominamos individuos. No somos un colectivo, somos individuos. Y al ser individuos, cada cual se comporta como tal, no tiene nada que ver con la herencia, la alergia. Entonces, son específicas, por eso dice el individuo determinado. Si yo soy alérgico, no tiene por qué ser mi mujer, mi hijo, nadie de mi familia tiene que ser alérgico. Yo soy el alérgico, no los demás. Ahora, se reproducen con cada administración del medicamento. Si usted ya es consciente de que ese paciente tiene alergia, no puede estarle poniendo ningún medicamento, incluso emparentado químicamente. Porque no puede no ser el mismo medicamento, pero puede tener una relación de estructura química. Esto espero que lo retengan en su cerebro, porque ahorita voy a empezar a hacer preguntas que quiero que me conteste cualquiera. No voy a buscar un nombre en especial para que me diga las cosas. Ya. Entonces, de nuevo, vamos a ver esto. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede contestar? Voy a poner el puntero con la cosita rojita para... Ahí está. ¿Qué es esta figura? El eritrocito. Muy bien, eso es el eritrocito. Perfecto. Se llama eritrocito, si quieren llamarle glóbulo rojo, también está bien, ¿no es verdad? Bien, ¿cuánto mide este eritrocito? Aquí lo tienen, pueden leerlo. ¿Cuánto mide? 7,5 micras. Bueno, 7,5 micras. Muy bien, aquí dice 7,5. ¿No? Todo el diámetro de este glóbulo rojo es 7,5. Y de alto, ahí tienen también, ¿cuánto es de alto? 2 Aquí micras. tienen, aquí. ¿Perdón? 2 micras. Ya, muy bien. Perfecto, entre 1,8 a 2 micras. Ya, pero esto es por término medio. ¿Alguien puede preguntar y decir, mide 8? Sí. ¿Mide 6? Sí. Pero todos tienen que ser así, porque si andan misturados, esa persona está enferma. Bueno, y esta otra cosa, ¿qué será? Esta estructura química, ¿qué será? ¿Alguien quiere opinar al respecto? Hemoglobina, doctor. La hemoglobina, muy bien. Y entonces esta hemoglobina, fíjense la cantidad de anillos que tiene esta hemoglobina, si quieren lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anillos tiene. Y cada anillo, en cada esquina, tiene un carbono. Entonces, esta hemoglobina está dentro del glóbulo rojo. Y esta hemoglobina está aquí adentro. Y entonces tiene una molécula de hierro, hay nitrógeno, hay estos, digamos, estos anillos que conforman la hemoglobina, ¿no es verdad? Entonces, además están los carbonos, los hidrógenos, ustedes pueden observar los radicales oxidrilo y demás cuestiones. O sea que hay un montón de elementos aquí que podríamos decir que son átomos, pero que también forman moléculas.
Y entonces esta molécula de hemoglobina está aquí dentro de este glóbulo rojo. ¿Y para qué sirve? Para transportar el oxígeno. Aquí tienen el hierro por su valencia 2. Ya, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y voy a seguir haciendo preguntas con respecto a los dibujitos que vamos a ver. Ya. ¿Qué es esto de aquí? ¿Quién quiere opinar? Esto que estoy señalando con el puntero. Una gota de sangre, doctor. Una gota de sangre. Muy bien. ¿Y alguien podría contestarme cuántos glóbulos rojos, si mide 7,5 micras, cuántos glóbulos rojos hay en esta gota de sangre? Aproximadamente, no importa, digan la cifra que quieran, no estoy evaluando eso. ¿Cuánto creen que puede tener entonces el glóbulo rojo? A ver, alguien que opine. ¿Cuántos glóbulos rojos podrá contener esta gota de sangre? 5 millones, doctor. Unos 5 Bueno, a 10 vamos a millones. admitir que tenga 5 millones. ¿Alguien más quiere opinar alguna cosa? ¿Alguien más? ¿O Unos todos 10 están? millones. Ah, perdón. Unos 10 Perdón, para millones, disculpar. doctor. Unos 10 millones. Ya unos 10 millones, también le acepto. Está bien. Bueno, ambos están bien. Porque alguien podría decir, pues eso que veo ahí, sí, de verdad es una gota, pero no sé si es una gotinga o una gotanga, porque hay chicas y grandes, entonces yo no puedo estar exigiendo, ¿no? La verdad que me digan exactamente cuánto tiene el glóbulo rojo. Uno dice 5 millones, otro 10, otro 15, 20, no me importa, ya está. Entonces, cuando yo vuelvo a esta imagen, este glóbulo rojo solito, así como está, lo puedo ver a simple vista en la vida natural, no con microscopio ni con este dibujito, sino puedo ver un glóbulo rojo a simple vista, ¿sí o no? No, No, No. pero esta gota, ¿la puedo ver la gota? Aunque sea chiquita, grande o lo que sea. Sí la puedo. Sí la puedo porque es el conglomerado de glóbulos rojos, incluso debe haber blancos y plaquetas en esta gota. Entonces un glóbulo rojo no ve. Ahora vamos a mirar esta otra diapositiva que está aquí al lado. Y dice reacciones de citotoxicidad mediada por anticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí dice natural killer, receptor, digamos, FC, ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que se una la inmunoglobulina correspondiente y aquí está el antígeno. Entonces está realizando, digamos, una reacción antígeno-anticuerpo. Aquí hay una célula y obviamente aquí tienen los antígenos y entonces se está uniendo ahí para generar una reacción de citotoxicidad, que puede ser una reacción antígeno-anticuerpo también, listo, yo lo he puesto por poner eso. Entonces, aquí hay una célula, aquí hay otra célula, otro organismo que puede ser una bacteria, un virus, lo que sea, y aquí está la inmunoglobulina. Eso para que lo tengamos en cuenta, porque esta reacción se va a producir en los casos de alergia también. Bueno, hay varios procesos dentro de la alergia, pero lo estamos poniendo como ejemplo. Bien, entonces ya tenemos una gota, alguien dijo 5 millones, dijo 10 millones, si quieren decir 20, 30, 50, no importa, porque no hay gotas iguales. Lo que quiero saber simplemente es que no es una gota digamos, no es una célula roja la que existe aquí, sino millones de células rojas. Muy bien, que son los eritrocitos, a eso me estoy refiriendo. Aquí tenemos una jeringa con una sustancia química que podría ser la penicilina. Obviamente que es más turbia, pero esto no es penicilina porque es transparente. Y aquí hay un sujeto que veo con guantes, este es un brazo, y esta es una jeringa de insulina que no es la misma que esta. Esta debe tener unos 5 ml, y ahí debe haber un ml, un ml, porque la cosita negra está aquí.
Y aquí, en cambio, fíjense, se ha formado una bolita porque le han metido un líquido. Y así hacen la prueba. Ustedes tenían en su mente que así hacían la prueba de la penicilina, digamos, aunque no sea la penicilina, no me importa, pero usando una jeringa le meten esto aquí y hacen esto. Y eso podría ser la prueba de la penicilina o de cualquier medicamento. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Sí, doctora, sí se toma la prueba para la penicilina y Sí, se también en los toma. ojos, también en los ojos. Muy bien. Podríamos decir que en esta bolita hay una gota del medicamento que le han puesto. ¿Podríamos decir eso? ¿O creen que puede haber más gotas? ¿Qué dicen? Digan lo que quieran. Así, doctor. 5. Sí, ¿cuántas gotas usted cree que puede haber ahí? En el ojo solo es una, pero ahí pueden haber unas 5 o 6. 5 o 6 gotas. Ya, ¿alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Ya. Bueno, nadie más quiere opinar. Bueno, coincido con la compañera, puede no haber una gota, pero de hecho ya hay una gota. Si dice 5, entonces hay una, ¿no? 2 también, 3 también, pero bueno, la gota sí está. Entonces volvamos aquí. Volvamos aquí. Aquí ya dijimos que puede haber hasta 5 millones de glóbulos rojos. Y este glóbulo rojo, que mide 7,5 micras, porque ahí dice en la figura 7,5, tiene este componente, la hemoglobina. ¿Y cómo es la fórmula química del agua? H2O. H2O. Y miren, aquí tenemos H3C, no H2O. Pero aquí está también el oxígeno, si ustedes ven. Entonces, ¿qué es el oxígeno? ¿Qué es el hidrógeno? Todos son átomos. Y el conjunto de átomos forman una molécula. Y entonces, este glóbulo rojo que contiene esta hemoglobina, ¿solo tiene hemoglobina? Pregunto. No, la respuesta es no. El citoplasma de este glóbulo rojo, ¿qué tiene? Además de esta hemoglobina, claro está. ¿Qué creen que tiene? ¿Alguien puede opinar? ¿Alguien puede opinar? Tiene agua, tiene un citoplasma que contiene mayoritariamente agua. ¿Y creen que solamente hay una molécula de agua ahí adentro? No. Puede haber 1 millón de moléculas de agua aquí o más, aquí dentro de este glóbulo rojo que apenas tiene 7,5 micras. ¿Y lo veo a este glóbulo rojo? No, no lo puedo ver. Solo con el microscopio lo voy a ver. Y entonces, si eso es así, quiere decir que esta gota que sí la veo, y también esto que sí veo, porque sí lo estoy viendo, ahí está el líquido que entró, tiene miles de millones de moléculas del medicamento. No tiene un poquingo, no tiene. Entonces, quedan unos 10 minutos después de poder ingresar. Bueno, entonces tiene miles y millones de moléculas de penicilina aquí adentro. ¿Y ustedes creen que esas miles y millones de moléculas de penicilina no pueden provocar alergia? Pregunto. Entonces, ¿para qué mierda hacen esta prueba? Estúpidos los médicos que hacen eso. Porque con esto pueden matar a la gente, con esto. Porque no es una gotinga, no es. La compañera dijo, pueden haber 5 gotas ahí. Pueden. Pero puede haber una sí, y esa gota, ¿acaso no es exactamente lo mismo que esta bendita gota de aquí? ¿Y acaso aquí hay un solo glóbulo rojo? ¿Y ese glóbulo rojo acaso no tiene hemoglobina ahí dentro? ¿Acaso ese glóbulo rojo no tiene agua ahí adentro en su citoplasma? Y entonces, ¿por qué
hacen pruebas, igualito, fíjense, aquí hay una célula y aquí hay otra, y aquí está la inmunoglobulina, y ninguna de estas cosas la vemos a simple vista. Y esta reacción se está llevando a cabo entre esta célula y esta otra que podría ser una bacteria. Y una bacteria podría tener el tamaño de un glóbulo rojo, sí, puede ser menos de un glóbulo rojo, sí. Pero esta gota puede contener miles de millones de estas bacterias y miles de millones de estas células natural killer y miles de millones de esta inmunoglobulina. Entonces, en una gota no le está poniendo una gotinga del medicamento. Le están metiendo la sustancia química que causa la reacción alérgica. Y si le ponen en el ojo, como dijo la compañera, lo dejan ciego. Entonces, si alguien dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer pruebas. Mire, yo voy a ser alergólogo y un médico me dice, hágale la prueba de la alergia. Y yo le voy a contestar de la siguiente manera. Durante la prueba con la penicilina, el paciente no presentó ninguna reacción alérgica. Pero después de la aplicación de esto, no me responsabilizo si le da alergia. Eso le voy a contestar. ¿Por qué razón le voy a contestar? Fíjense lo que estoy diciendo. Durante la prueba con penicilina no presentó ninguna reacción alérgica. Bueno, no presentó ninguna, fíjense, no aparece después de la primera exposición. Puede ser que yo por primera vez le esté poniendo la penicilina y obviamente no hizo la reacción. Pero después de esta prueba no me responsabilizo si genera alergia. Son comunes a muchas drogas y son específicas. Fíjense, se reproducen con cada administración del medicamento. Entonces, una segunda, en esta primera, ¿qué ocurrió? Se sensibilizó el organismo a esa penicilina. Pero como dice aquí, se reproducen con cada administración del medicamento. Entonces, la segunda vez que le apliquen sí le puede provocar alergia. Entonces, ¿de qué sirvió que me mande un paciente, no es cierto, para que yo le haga la prueba de la penicilina para contestarle de nuevo? Voy a decir cómo le voy a contestar. Durante la prueba de la penicilina, el paciente fulano de tal no presentó alergia, pero no me responsabilizo si después de esta prueba le vuelven a aplicar penicilina y le provoque alergia. Entonces, ¿de qué sirvió la prueba? De nada. Entonces alguien dirá, ¿y ahora qué miércoles hacemos? Digamos. Primero, no deben de poner inyecciones ustedes, salvo que sean anestesiólogos, sean, no sé, terapistas intensivos, no lo sé. El médico no está para poner inyecciones. Si alguien cree eso, cámbiese de carrera. Si alguien cree que es importante poner inyecciones, para mí no lo es. Si los demás colegas piensan que sí deben de poner inyecciones, yo les digo que no deben de poner inyecciones. Si no, ¿para qué miércoles existe la carrera de enfermería? Si ustedes van a ser enfermeros, inscríbanse pues a la carrera de enfermería. Yo, por ejemplo, nunca pongo inyección. Solo cuando yo tengo alguna necesidad de mi familia, sí lo hago, pero con la demás gente no lo hago. Que vaya por una enfermera que le pongan ahí. Si quieren hacerle pruebas, que lo hagan. A mí que me importa, digan. Yo receto y punto. Ya, ahora voy a decir lo que hay que hacer. Toda persona que está en esta aula, todo estudiante mío que esté en esta aula, atienda. Si van a poner una inyección, entonces deben de tener obligatoriamente en su maletín unas 4 jeringas para no pelarle, unas 2 ampollas de adrenalina, ¿no? Y también unas 2 ampollas de prednisona, dexametasona, lo que sea, un corticoide y un antialérgico. Ya. Entonces, me ponen directo. Si ocurre algo, si empieza a sentir síntomas de alergia, ¿no? Entonces lo primero que le ponen es adrenalina. ¿La adrenalina cura la alergia? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué le ponen adrenalina?
porque si está entrando en shock, se le está cayendo la presión arterial y lo primero que debo de hacer para que no se muera es que no se le caiga demasiado la presión arterial. Si se le cae, entonces no llega sangre al cerebro y se murió el paciente. Ya, primero adrenalina. La adrenalina viene en ampollas de 1 ml, viene con el nombre de epinefrina y listo. Eso es lo primero. ¿Dónde le voy a poner? Donde miércoles sea. Aquí no hay que estar que bájese los pantalones, que bájese los calzones, que y le voy a poner en la nalga, nada, mierda, donde diablo sea, aunque sea en el hombro, si lo ven pelado. Si alguien dice, pero necesito una torunda de alcohol, oiga, si le da una infección, se cura la infección, lo que no se cura es la alergia, pues si se le muere el paciente porque tiene un shock anafiláctico, entonces le va a morir. Entonces yo no tengo que estar pensando en el algodón, si no lo tiene, pues no lo tiene. Métaselo así, no importa. Después se resolverá el problema ese, pero usted tiene que primero salvar al paciente. Número 1. Seguidamente, entonces agarra, carga su corticoide, puede ser prednisona, dexametasona o lo que sea, digamos, tacle, y se acabó la alergia. Si sigue insistiendo, entonces agarre su Sinaler, cualquier medicamento de esos que tenga, digamos, en ampolla, y le vuelve a aplicar y se acabó el problema. Porque la prueba, igualito que toda el medicamento, igualito le va a provocar alergia. Igualito. No se trata de la cantidad, no es eso. Es la presencia del medicamento, ¿entienden? Entonces no hagan pruebas porque es un daño. Si le ponen en el ojo, lo van a dejar ciego. Sí, pero yo he visto que se pone, digamos, cuando le hacen esta prueba, doctor, digamos, aquí se le forma un halo rojo. Ahora voy a volver a preguntar. Aquí se le forma un halo rojo cuando le ponen penicilina. Ya está alérgico, no está alérgico. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? La enfermera, seguro, porque mierda, que son burras también, ¿no? Yo no sé, ¿no? ¿No? ¿Por qué se pone rojo? Porque la penicilina es sódica. A ver, pónganse sal ahí. No se ponga penicilina, pónganse sal ahí. Diluida, digamos, con agua destilada, pónganse sal. Vamos a ver si no se pone rojo todo esto. Si le están poniendo penicilina sódica, no otra cosa, sódica. ¿Y el sodio dónde quedó? El sodio va a generar un enrojecimiento de esto. Fíjense que probablemente este inyectable que le está poniendo como prueba no sea penicilina, cualquier otro medicamento. Entonces no está todo esto enrojecido, digamos, no se ha formado un halo rojo. ¿Está claro lo que acabo de mencionar o no? ¿O quiere alguien hacer alguna pregunta al respecto? Escucho, si alguien quiere preguntar, ¿por qué esto es importante para nosotros? Entonces no es aconsejable utilizar penicilina, sino corticoides. En este caso, No. La penicilina usted la va a poner porque el paciente tiene una inyección, pero ¿qué hacen los médicos? Dice, previa prueba, aplíquese la penicilina previa prueba. Ahora, usted ya no es estudiante, usted es médico. Entonces, ¿qué debe de tener antes de poner una inyección de penicilina en su bolso? ¿Qué debe de tener? adrenalina y corticoides. Adrenalina, un corticoide. ¿Para qué? Para sacarlo de la de insulina. Tiene un ml todita, la jeringa entera. Si le pone 0,1 haciendo esto, hay miles de millones de moléculas de penicilina o del medicamento que sea. Por ejemplo, les voy a comentar algo. Yo cuando estaba en 5º año de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, yo tenía una compañera que tenía un lunar cerca del labio superior, de esos que parecen una broquelona o una garrapata, y ella lo veía feo. Y a un cirujano, cuando estaba haciendo cirugía 2, un gran médico, entonces le dijo que por favor si podría sacarle ese lunar, y él le dijo que sí. La sentó en una silla parecida a las sillas odontológicas, le puso el anestésico y se murió la chica, la compañera. Con un anestésico, no con otra cosa.
Y entonces vuelvo a repetir, esta gota mata igual. Y entonces, si usted no tiene las herramientas para resolver ese problema, no se meta pues a poner inyecciones. Porque si mata a una persona, juicio va a tener. Y obviamente que la van a llevar con cariñito a la cárcel. Yo quiero evitar ese problema. Y para evitar ese problema, si usted va a poner la inyección, entonces pues debe de tener, de nuevo, vuelvo a repetir, adrenalina para frenar el shock. Pero la anafilaxia no se cura porque no es la adrenalina un antialérgico, no lo es. Entonces tiene que tener un antialérgico, o tiene corticoides o tiene antihistamínico. Y eso en ampolla, no para tomar, porque se está muriendo el paciente, se está volviendo más azul que un pitufo. Entonces, incluso la enfermera puede decir, le voy a poner la penicilina, doctor, y le hago prueba. Entonces contéstele, véalo usted, porque usted ha estudiado en una universidad, supongo, ¿no? Pero le recomiendo, eso sí puede decirle, pero le recomiendo que tenga adrenalina, corticoide o antialérgico, ¿no? Ahí a mano, por si le produce alergia. Es que le voy a hacer prueba. Véalo usted, yo no me meto con su enseñanza, digamos. Yo no lo haría. Yo le pongo directo y listo, porque da lo mismo una gota que 1000 gotas, exactamente lo mismo. El medicamento no entró una gotinga, entraron miles de millones de moléculas de penicilina, de anestésico, de lo que quieran. Por eso le he puesto el ejemplo del glóbulo rojo, para que entiendan que en una gota no hay un glóbulo rojo. No hay. Hay miles de millones. Si alguien me dice, ¿por qué dice miles de millones? Acépteme que hay 5 millones. Bueno, pues si la gota tiene 1 milímetro cúbico, pero si tiene 2 milímetros cúbicos, 3 milímetros cúbicos, si tiene 3 milímetros cúbicos, tiene 5 millones de glóbulos rojos. Porque es por milímetro cúbico. Y una gota puede tener 2 o 3 milímetros cúbicos, sí puede tener. Entonces tenemos más millones de glóbulos rojos. Y si ese glóbulo rojo tiene agua ahí dentro, tiene hemoglobina, ¿por qué en una gota de penicilina no pueden haber miles de millones de moléculas de penicilina? Eso pregunto. No estoy hablando de una molécula de penicilina, estoy hablando de miles de millones de moléculas de penicilina. Y esas miles de millones de moléculas de penicilina no matan. ¿Ustedes creen que lo matan? Entonces, pues, vuelvo a repetir, ¿dónde mierda habrán estudiado los demás médicos? Pero a mí me enseñaron lo que yo les estoy diciendo, que una gota mata igual. Y si le ponen en el ojo, le hacen perder el ojo, porque la reacción alérgica le va a producir eso. Bueno, eso siempre quieran que lo entiendan. Si quieren olvidarlo, olvídenlo. Pero yo les estoy enseñando lo que deberían de hacer. Ahora, si alguien no me ha entendido, voy a volver a repetir. Si usted va a poner inyección de lo que miércoles sea, no solamente de penicilina, ¿qué debe de tener a mano? Un antialérgico, un corticoide y adrenalina. Y obviamente todo eso no es por vía oral, porque el que se está muriendo tiene edema de glotis, todo ese tipo de cosas. Y si usted no tiene eso, se le murió el paciente. De eso se trata. Y para que no se muera, eso debe de tener. Si se va, digamos, la vecina quiere que, hijito, hijita, quiere que le pongas una inyección. Si se van así a ponerle la inyección porque creen que saben harto de medicina, están cometiendo un error. Quieren ir a poner una inyección, vuelvo a repetirle, y no quieren tener problemas. Entonces, lleven esas ampollas con sus respectivas jeringas. Si no hacen eso, van a tener problemas en su vida profesional. Y vuelvo a repetir, el shock anafiláctico es la muerte andando. A mí ya, digamos, en mi vida profesional sí me ocurrió ya eso. Pero no maté a nadie, porque ya lo vi en mi universidad. Ya lo vi con mi compañera. Entonces una vez a una vieja gorda que parecía un tapón de mar de gorda, le puse una inyección
de una asociación de tetraciclina cloranfenicol y se me puso azul como un pitufo. Pero ahí estaba en un hospital y tenía todo eso porque la cosa es así, ya lo vi. Entonces le puse primero su adrenalina y después le puse su corticoide y mejoró, listo, ya está. Y nunca más. Y le suspendí la medicación porque va a volver a repetirse ese problema si le siguen dando el mismo medicamento que le provocó alergia. Solo quiero que entiendan y solo quiero hacerles el bien. Así que esta pruebita mata igual. Mata igual. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. No se trata de la cantidad, se trata de la presencia del medicamento. De eso se trata. ¿Se entendió eso o alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, al parecer que todos han quedado contentos. Espero que funcione en su vida. Porque esto no es un chiste, esto lo van a hacer ustedes, vuelvo a repetir. Porque cuando ya uno es médico, ya no hay el profesor y no es una clase. Es la vida real. Bueno, después existen curvas dosis-respuestas cuantales. Estas curvas permiten determinar una serie de dosis que son fundamentales para expresar la dosis terapéutica. Si alguien piensa que cuando se han hecho estudios de los diferentes medicamentos, ya estaba la dosis, no estaba la dosis. Han ido viendo lo que son dosis-respuesta. A ver, ¿a qué dosis mínima responde este medicamento llamado chifurínfula que lo voy a utilizar, ¿no?, para la fiebre? ¿Con cuánto? Con 100 miligramos de aspirina o de chifurínfula, con 200, con 300, con 500. Entonces, han llegado a determinar que 500 miligramos está bien. Y usted tiene que cambiar esa dosis porque le da la gana. No, han hecho estudios para que no tengamos clara la idea de las dosis. Recuerden que hemos hablado de la atropina, 1 miligramo obtenemos una respuesta, 0,5 puede provocar radicardia, todo ese tipo de cosas. Entonces se hace con esta curva dosis-respuesta cuantal, con eso se hace la dosificación. Y la dosis-respuesta cuantal, dosis umbral, dosis mínima que produce un efecto estudiado. Dosis máxima también tiene que estudiarlo. Es la mayor dosis que puede ser tolerada sin que aparezcan los efectos indeseables. Además, pasarse de la dosis máxima no tiene sentido, aparecen solo los efectos tóxicos. La dosis eficaz media, dosis eficaz 50. ¿Por qué se ha puesto este 50? Porque la respuesta ocurre, ¿no?, en el 50% de los pacientes estudiados. Entonces, dosis que al 50% de los individuos presentan el efecto cuantal específico. Y la dosis tóxica media, DT, dosis tóxica media, que es 50, dosis necesaria para producir un determinado efecto tóxico. En el 50% de la población estudiada. Si el efecto tóxico es la muerte, se denomina entonces dosis letal media. Aquí está la sigla, DL50. Eso, ¿por qué estoy poniendo? Porque en los libros también ustedes van a leer y no van a saber de dónde salió esta DL, que es el 50, la dosis tóxica, DT, dosis tóxica, y esta dosis eficaz media. Entonces, para que tengamos eso claro también. Dosis respuesta cuantal, índice terapéutico, ¿no?, medida que relaciona la dosis requerida para producir un efecto deseado con la dosis que produce un efecto no deseado. O sea, es la relación, ¿no es verdad?, entre la dosis eficaz con la dosis tóxica. Y también existe la palabra rango terapéutico o también llamada ventana terapéutica. ¿Qué es eso entonces? Es el intervalo entre la dosis eficaz 50 y la dosis tóxica 50. O sea, que afecta al 50% de los
individuos estudiados. Y ese intervalo se llama ventana terapéutica. Eso para que quede claro también alguno. Ahora, ya no las respuestas cuantales, sino las respuestas graduales. La dosis respuesta gradual ofrece una información sobre la potencia y eficacia máxima. Recuerden que esta potencia y eficacia máxima hemos hablado con respecto a los diuréticos y dijimos que la furosemida, dando 20 miligramos, no solamente era más potente, porque se da menos miligramos que la hidroclorotiazida y la clorotiazida, sino que también era más eficaz desde el punto de vista farmacológico, porque no hacía orinar 2,5 litros, sino 3,5 litros. Recuerden que eso hemos hablado. Entonces, para que no haya ningún problema. Eso, claro, en las clases pasadas. La curva dosis-respuesta cuantal señala la variabilidad potencial. Cuando habla de potencial, está hablando de la cantidad de fármaco que le está metiendo entre los individuos. ¿Y todos responden de la misma manera? No, no. Ya les he dicho que hay pacientes intolerantes que con 100 miligramos de aspirina, o sea, una aspirineta, pueden calmar su dolor de cabeza. Pero hay otros que no. Entonces, siempre hay que tener. Bueno, ahora le vamos a dar importancia a estos receptores. Entonces, ¿por qué es importante los receptores y qué son los receptores? Eso voy a hablar. Bueno, hay una anatomía macroscópica que todo el mundo le tiene miedo, entra a la carrera y le enseñan, comenzando, si se quiere, por los huesos. Y entonces, uno la haya la materia más difícil de la carrera y que además, entre otras cosas, tiene la menor importancia que todas las materias existentes. Antes sí era, estoy hablando de la antigüedad, la anatomía era la principal asignatura, hoy no. Y entonces hay otra anatomía que se llama microscópica, pero que recibe el nombre de histología. Histos es tejido, el estudio de los tejidos. Y obviamente los tejidos están formados por células. Y se agrupan para tener una funcionalidad común entre ellas. Por eso aparecen los 4 grandes tejidos: el conectivo, el muscular, el nervioso, etcétera, etcétera. Entonces, y en esa asignatura se usa el microscopio. ¿Cuál microscopio? El óptico. ¿Y para qué se usa el microscopio óptico? Para ver las células. Bien, ¿y las pueden ver las células? Sí. ¿Pueden ver incluso la membrana celular? Sí. ¿Pueden ver el núcleo? Sí. ¿Pueden ver las organelas? Medio difícil. No es tan fácil ubicar una mitocondria, un retículo endoplásmico, etcétera, etcétera. ¿Y con qué habrán visto mejor? Con el microscopio electrónico. ¿Hay microscopio electrónico en Bolivia? No, no. Fíjense, estoy hablando de Bolivia entera, no de Santa Cruz. Obviamente que tampoco de Santa Cruz. Entonces, cuando uno tiene un libro de histología, ¿no? Ahí tiene varias láminas y está observando la célula. Pero nunca se ha mencionado en esa materia, digamos, dónde están los benditos receptores. Pues no lo hay desde el punto de vista anatómico. Y que quede claro que cuando estoy hablando de la anatomía, estoy hablando de la anatomía microscópica, no de la macroscópica. Porque la histología también se denomina anatomía microscópica. Entonces, ¿por qué ponen estudios de los receptores? Bueno, entonces Watson y Crick describieron con exactitud cómo eran las membranas celulares. Cuando digo membranas celulares, estoy hablando de todas las benditas células, ya sean epiteliales, sean musculares. Estas musculares podrían ser, qué sé yo, lisas, cardíacas, esqueléticas, ¿no? También del
de las células neurológicas y, bueno, todas las células que puedan existir en el organismo humano. No hay receptor. Desde el punto de vista de la anatomía no microscópica, llamada histología, ni siquiera con el microscopio electrónico existen los benditos receptores. Entonces, ¿para qué ponen estudio de los receptores? Porque ya dije desde un principio, y ya lo dijo Waston y Crick, la membrana celular está constituida por lípidos y proteínas. ¿Qué son los lípidos y proteínas? Y obviamente que hay hidratos de carbono, sobre todo a nivel de los poros. Entonces son estructuras químicas que conforman la membrana celular. Si son estructuras químicas, y ahí voy a volver a tocar el problema de la alergia. Porque yo no, en ningún momento yo dije, métanle 2, 3 centímetros del medicamento y recién le van a provocar alergia. Le dije que con una gota que le pongan de prueba igualito. ¿Y por qué dije cuando le pongan una gota? Porque esa gota tiene miles de moléculas del medicamento. Y entonces cuando estoy hablando de la membrana celular en este momento, estoy hablando de lípidos, proteínas e hidratos de carbono, pero no estoy hablando de una molécula, estoy hablando de miles de moléculas que conforman la membrana celular, por ejemplo, y peor todas las células, claro está. Y entonces en esa membrana celular que es lipoproteica y que fue descrita claramente por Waston y Crick, entonces tienen estructuras químicas. Y esas estructuras químicas se llaman receptores. Y entonces cada membrana celular, así se llame glóbulo rojo, así se llame célula cilíndrica del intestino, sea células planas de la piel, lo que quieran ustedes, ¿no? Musculares, neurológicas, todas tienen membrana celular. Esa membrana celular que tiene una estructura química, ¿no? En esa estructura química están los benditos receptores. Entonces, ¿qué son los receptores? Son estructuras químicas que se sitúan generalmente en la membrana celular. Cuando digo generalmente, estoy diciendo que solo en la membrana celular, no estoy diciendo eso, estoy diciendo generalmente, o sea, la mayor parte de los receptores se encuentran en las membranas celulares. Pero no estoy diciendo todos los receptores se encuentran en las membranas celulares. Y entonces, estos receptores también se encuentran en otra parte de la célula, sí, en el citoplasma. ¿Dónde más? En las membranas nucleares. ¿Dónde más? En las enzimas que contienen o que se encuentran en el interior o en el exterior de la célula. Entonces, receptores ahí, todo. ¿Estos qué son los receptores? Son estructuras químicas, donde se van a unir los medicamentos. Y entonces los fármacos de acción específica están formados por esas moléculas. Y sus acciones van a resultar de la interacción con ciertas moléculas celulares denominadas receptores. Fíjense, no dice que usted pueda verlas, dice que son denominadas receptores. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué son los receptores? Son estructuras químicas que se sitúan generalmente en la membrana celular, pero existen también en enzimas, en el citoplasma, en la membrana nuclear. Entonces, cuya presencia explica la selectividad de la acción de estos fármacos. Y entonces, para que una droga de acción específica produzca su efecto, debe de cumplir 3 etapas. Primero, la transferencia. ¿Qué significa la transferencia? Significa la absorción, significa la distribución, significa incluso la metabolización y la expresión del fármaco. Eso significa transferencia. O sea, transferencia es farmacocinética. Porque si una droga no se absorbe, ¿cómo quieren que tenga un efecto sistémico? Tendría que entrar a la sangre para pasar a las diferentes células y actuar de manera específica. Pero si no se distribuye de manera adecuada, es decir, a ver,
si hay un fármaco que no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿cómo quieren que actúe a nivel del cerebro? No se puede. Si hay un fármaco que no atraviesa, digamos, las cámaras del ojo, entonces no puede actuar en los humores. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada transferencia. Si alguien quiere que un medicamento actúe en el riñón, en el hígado, etc., debe de llegar al lugar donde va a causar efecto. Pero si se metaboliza rápidamente y se inactiva, entonces también al inactivarse no va a llegar a los lugares donde debería de actuar. Y si se elimina demasiado rápido, también no sirve para nada. Entonces, la transferencia, que significa absorción, distribución y eliminación, es importante. Porque una vez que el medicamento ha penetrado al organismo, debe obligatoriamente interactuar la droga con el receptor. Vuelvo a repetir, si alguien cree que los receptores son dibujitos animados, todo ese tipo de cosas, no son, no hay, no existen, son estructuras químicas. Pero para que podamos entender nosotros este tema, yo no voy a hacer fórmulas químicas, porque si no, no pasaría nadie farmacología. Vamos a hacer dibujitos animados para poder entender. Pero no se imaginen que esas estructuras existen en las células, no existen. Son, vuelvo a repetir, estructuras químicas, no son dibujitos animados, como vamos a ver un poco más adelante. Y entonces, cuando existe esa interacción de la droga con el receptor, entonces se produce el efecto. Recuerden que una cosa es acción y otra cosa es efecto. Recuerden que ya eso hemos hablado. Entonces yo podría decir que la aspirina, por ejemplo, baja la fiebre. Sí, baja la fiebre, sí. ¿Dónde actúa? Sobre unas enzimas. Quiere decir entonces que la aspirina, que es una estructura química, va a actuar sobre una enzima que es una estructura química y la va a bloquear. Entonces, esa estructura química de esa enzima tiene receptores, sí, porque la estructura química de la aspirina se une con esa estructura química de esa enzima, de esas enzimas llamadas ciclooxigenasas. ¿Y qué va a producir eso? No se van a producir las prostaglandinas, sobre todo la E2, y entonces va a bajar la temperatura. Cuando baja la temperatura, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy observando? ¿Qué estoy midiendo con un termómetro? ¿Cómo desciende la temperatura? ¿Cómo se llama eso? Efecto. El efecto de la aspirina es bajar la temperatura, no es la acción. La acción es sobre las ciclooxigenasas. ¿Qué son las ciclooxigenasas? Son enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son estructuras químicas. Eso es. A ver, para podernos entender, salvo contadas excepciones, digamos, en los seres humanos. Aquí en esta aula hay mujeres y varones. ¿Cuáles son los receptores? Son las damas. Esos son los receptores. ¿Cuáles son las estructuras químicas que van a unirse a los receptores? Son los varones. Aunque claro está, no todos los varones ni todas las mujeres, porque, a ver, ¿existe un tercer sexo? No, desde el punto de vista biológico, no. O son hombres o son mujeres, no hay más. No, si usted le hace cromatina sexual, o es hombre o mujer, que él se crea marica o la otra se crea lesbiana, eso es un problema particular. No tiene nada que ver con la estructura del ser humano. El ser humano o es hombre o es mujer, no hay más. Tercer sexo que se han inventado los abogados, los legisladores y toda esa huevada es problema de ellos. Pero desde el punto de vista biológico no hay más que hombres y mujeres. Entonces, los hombres resultan ser los fármacos y las mujeres los receptores. Si el receptor dice no, es no. Y listo, y se acabó. No hay pareja. Porque los hombres se pueden acercar a cualquier receptor, pero si el receptor no lo acepta, entonces no pasa nada. Se acabó, salvo que se lo haga, digamos, de manera violenta, y entonces eso se llama violación, pero no se habla de las cosas que coincidan
¿Y por qué ocurre esa atracción entre el hombre y la mujer? Por problemas químicos, nada más. Así de sencillo, las hormonas nos hacen pensar en ese sentido. Y entonces lo mismo ocurre, para que ustedes vean, eso es la vida común que vemos, pero dentro de nuestro organismo existe el receptor. Si el receptor no es el adecuado para ese medicamento, no va a actuar ahí. No va a actuar bajo ningún motivo, porque no hay receptores. Entonces, no puede hacer la droga milagro, digamos, meterse con las cosas que no corresponden. No es que los medicamentos tengan cerebro, no tienen estructura química y se van a asociar a otra estructura química. Entonces, eso es importante que tengamos presente en este estudio de los receptores, que es largo, y vamos a ver, tenemos 10 minutos más y se termina la clase, digamos. Ya. Entonces, continuamos. Entonces, unión de un fármaco con un receptor. Lo hacen a través de enlaces covalentes, uniones débiles, también a través de enlaces iónicos. Fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrogeniones y reacciones hidrofóbicas. Aquí, por ejemplo, este rectángulo dibujado, voy a poner el puntero con color para que podamos visualizar lo que yo quiero. Aquí ustedes tienen esta imagen que es un rectángulo. Esta es la membrana celular. Y esta membrana celular, que es lipoproteica, vean, aquí tiene un anillo hexagonal. Aquí, esto es una estructura química. En cada esquina hay carbonos. Y aquí hay un triángulo, ustedes pueden ver. Y aquí hay un oxígeno. ¿Y aquí qué dice? Isoproterenol. ¿Qué es el isoproterenol? El isoproterenol es un derivado de la adrenalina. ¿Para qué diablos sirve este isoproterenol? Para resolver los problemas del asma bronquial, o sea, la alergia. Y este anillo hexagonal, este carbono con oxígeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, 2, lo que quieran, hidrogeniones, nitrógeno, 2. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Es la estructura química del L, de la forma levógira del isoproterenol. Aquí dice L-isoproterenol, ¿lo pueden ver? Muy bien. Y entonces, ¿qué va a hacer esta estructura química? Se va a unir a esta otra estructura química. ¿De quién? De la membrana celular. ¿De dónde? Probablemente del pulmón. De la musculatura lisa del pulmón. Entonces, fíjense, este hidrógeno se está uniendo con este oxígeno. Estos radicales oxidrilos se están uniendo con esta estructura hexagonal. Y esta otra estructura nitrogenada, ¿no es cierto?, se está uniendo al receptor beta adrenérgico de la membrana celular. Porque aquí dice beta adrenérgico receptor, dice. Entonces, ¿dónde se va a unir el isoproterenol? A las células o a las estructuras beta adrenérgicas de las células pulmonares para provocar un proceso de broncodilatación. Bueno, si esto fuese la farmacología que vamos a llevar durante todo el año, medio mundo se va a aplazar porque tiene que saber bien química orgánica para poder hacer toda esta forma. Y no la vamos a hacer, la vamos a hacer con dibujitos. Vamos a sustituir estas estructuras químicas por dibujitos. Y entonces, ¿no es cierto? Al sustituir esto vamos a aprender. ¿Y qué quiero yo? Que aprendan. Porque con esto estamos jodidos. Porque en primer lugar ni siquiera hemos estudiado bien bioquímica, digamos. Entonces ya, si ustedes han entendido, estos son los receptores verdaderos. Como ven aquí este triángulo, ¿no? A ver, busquen hasta en el microscopio electrónico si hay un triángulo así, o sea, no, son estructuras químicas, porque los fármacos son estructuras químicas.
Y entonces, aquí que estoy hablando de una molécula del isoproterenol, no del pollo que se manda una cucharilla o si vienen cápsulas, tabletas o la miércoles que sea, digamos, usted no se ha consumido esta moleculita. Por eso les dije, en cuestiones de alergia, miren esto es lo que ocurre en el organismo. No es lo que ustedes ven por fuera. Entonces, vuelvo a repetir, si yo borro esto de aquí, nadie sabe qué es esto. Solamente los químicos podrán decir, no, eso es el isoproterenol. Pero aquí dice que esto es el isoproterenol. Tampoco le estoy diciendo que se lo graben, sino simplemente que vean cómo funciona la cosa. Y qué diablitos son los receptores. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Ahora, fíjense, existen tipos de receptores. Entonces, los receptores farmacológicos se agrupan en 4 familias. Y esas 4 familias vamos a verlas probablemente en la próxima clase. De acuerdo con su estructura y el mecanismo de traducción que utilizan. Entonces, número 1, receptores acoplados a canales iónicos. Fíjense lo que dice, receptores acoplados, o sea que están unidos a los canales iónicos. ¿Cuáles son los canales iónicos? ¿Cuáles son los iones? Los canales de sodio, el canal de potasio, el canal de cloro. Esos son. Por ejemplo, el ácido gamma aminobutírico, llamado GABA, ¿no? La palabra GABA significa ácido gamma aminobutírico. ¿Dónde se va a unir ese ácido gamma aminobutírico? En un catalión. Por eso se llama receptores ionotrópicos o inotrópicos o ionotrópicos también, porque viene de ión. ¿Pueden decir inotrópicos? Sí. ¿Ionotrópicos también? Sí. Y entonces estos canales ionotrópicos o inotrópicos están hablando de los iones. Entonces el GABA se une a ese canal ionotrópico de cloro. ¿Cuál es el ion? El cloro. ¿Y qué hace el cloro? El cloro se entra a la célula y deprime a la célula y produce sueño. Entonces, ¿qué hace el GABA? Abre el canal de cloro, entra el cloro y produce sueño. Entonces, ¿quién nos produce sueño a nosotros? El GABA. ¿Y qué es el GABA? Es el ácido gamma aminobutírico. ¿Eso es una estructura química? Sí. ¿Y el canal iónico? También. ¿Dónde están los receptores? Están acoplados a ese canal. El grupo número 2 son los receptores acoplados a proteínas G y por lo tanto se llaman metabotrópicos. Seguramente en fisiología ya lo saben de memoria esto, pero lo voy a volver a repetir porque esto deberían de haber llevado en fisiología. ¿Alguien puede decirme si llevaron todo esto en fisiología? Entonces, los receptores catalíticos que funcionan como proteína quinasa, estos catalíticos, cuando hablan de catalíticos, actúan sobre los sistemas enzimáticos, sobre las enzimas. Por ejemplo, la tirosincinasa, que es una enzima importante en el funcionamiento del receptor de insulina. Miren ustedes, tenemos harto diabetes. Si no entendemos eso, ¿cómo vamos a saber cómo actúa la insulina? Y finalmente vamos a tener receptores que, recuerden que esto no solamente se llaman catalíticos, se los voy a traducir. Esa catálisis es producida por las enzimas. También se denominan receptores enzimáticos. Y número 4, existen 4 grupos que son los receptores que regulan la transcripción nuclear del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Entonces, estos receptores también se denominan receptores nucleares porque actúan sobre la transcripción nuclear. Por ejemplo, para que ustedes sepan, la aldosterona, que es una hormona, actúa sobre la transcripción nuclear provocando
la formación de proteínas transportadoras de sodio y cloro, sobre todo de sodio, porque el cloro siempre va a ir acompañado del, digamos, el cloro siempre va a ir acompañado de sodio o del potasio, porque hay cloruro de potasio y cloruro de sodio. Y entonces, ahí tenemos los 4 grupos de receptores que vamos a desarrollar, ¿no? En instantes más. Bien. ¿Hay alguna